Las 15 estaciones del Vía Crucis de Jesús. Padre Alberto Fonseca Mendoza, 1925-2021. Prólogo. El Hijo de Dios había recorrido el Vía Crucis con inquebrantable paciencia, y al fin había triunfado brillantemente en la prueba. Había caminado desde el pretorio hasta el Calvario sin titubeos, con la frente bien levantada, dispuesto al sacrificio. Mas le quedaba por recorrer otro Vía Crucis, el que había empezado en el cenáculo, la noche víspera del Viernes Santo, y que terminará con la humanidad en el fin de los tiempos. Es el Vía Crucis de nuestro Salvador a través de la Eucaristía. En él también ha triunfado, y seguirá triunfando gloriosamente el poderoso Rey de la humanidad. Es necesario, por tanto, seguir a nuestro Señor en este penoso caminar, y proponernos pagar el daño causado y reparar, con nuestros homenajes de adoración, todas las humillaciones que viene sufriendo por nosotros, principalmente en la actualidad, en que ha tenido que ocultarse en nuevas catacumbas, para no exponerse a tan horrendos sacrilegios. Oración preparatoria. Jesús divino. Hace poco más de 2000 años que, los que te vieron pasar rumbo al cadalso, para cumplir la voluntad santísima de tu Padre, que fue la redención de la humanidad pecadora, aseguran que contemplaron el espectáculo más lastimoso de la historia. Así también lo afirmamos nosotros, un nazareno dulce y manso de corazón, verdadero Dios y verdadero hombre, inmaculado e inocente, que saliste del pretorio y tomaste el camino del Calvario, cargando tu cruz, símbolo de nuestros pecados y enfermedades. Aquí estamos, Jesús, deseosos de acompañarte en todo tu recorrido doloroso por las calles estrechas y polvorientas de Jerusalén, en dirección al lugar del suplicio. Acéptanos, Señor, a seguir de cerca tus pasos, tal como nos encontramos nosotros en estos momentos, llenos de miserias y concupiscencias. Lo reconocemos con toda humildad, pero con el propósito firme de cambiar de vida por la reflexión personal y sincera que hagamos de cada uno de tus pasos hacia nuestra redención. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos del 13 al 16. Salió pues Jesús, allá fuera llevando la corona de espinas en la cabeza y envuelto en aquel manto de púrpura. Entonces les dijo Pilato, y aquí tienen al hombre. Apenas lo vieron los jefes de los sacerdotes y los gendarmes, cuando alzaron una gritería, crucifícalo. Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Pero los judíos le replicaron, nosotros tenemos nuestra ley, y según esa ley, debe morir ese, por haber pretendido ser hijo de Dios. Reflexión. Soy yo, Señor, somos nosotros quienes debíamos ser condenados. Tú no tienes ningún delito, lo ha reconocido el mismo Pilato, ha confesado públicamente que tú eres inocente, que lo único que existe es la envidia de tus enemigos. Los que te vieron, dan testimonio de que pasaste por el mundo haciendo el bien siempre, curando las llagas físicas y morales de la humanidad. Entonces, ¿por qué se te condena? Por nuestros sacrilegios, rebeldías, violencias, escándalos, impurezas, injusticias, envidias, soberbia e indiferencia religiosa. Lloremos pues, y defendamos, con nuestra fe y nuestra unión al inocentísimo Cordero, de las manos de sus enemigos y de sus propios hijos ingratos. Jesús mío, no fue Pilato el que te condenó a morir, sino mis pecados. Te ruego que por los méritos de este doloroso camino, quieras asistir mi alma durante su viaje hacia la eternidad. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Enseguida se llevaron a Jesús, quien salió cargando su propia cruz hacia un lugar que se llama lugar de la calavera, Gólgota, en hebreo. Reflexión. Jesús mío, ¿qué diré de esa cruz tan pesada? Que no te pertenece sino a mí, a nosotros que la hemos fabricado con nuestras malas obras. Yo soy por consiguiente, quien debo cargar con ella, y no tú, que saliste del tribunal y emprendiste el camino del Calvario, con la cruz a cuestas. Mirémoslo en la Eucaristía, y pensemos en los sufrimientos de su corazón adorable.
Son ahora los malos católicos, los indiferentes y los despreciadores, los que juzgan que es lo mismo tener a Cristo, que no tenerlo en nuestros templos, los que imponen sobre los hombros del humilde Redentor, una cruz más pesada y más dolorosa, que la cruz material que le obligaron a llevar los judíos hasta el suplicio. Esa cruz, son las graves irreverencias que ha venido sufriendo el Señor en sus moradas, y actualmente en tantos hogares donde reside para consolar a los suyos. ¿Qué cruz más humillante para Cristo nuestro Señor, que la de verse rodeado de tantos hijos irrespetuosos, y tan mezquinos en sus manifestaciones religiosas de fe, de amor y de adoración, muchas veces por el que dirán? Y como si esto no fuera bastante, le obligamos a llevar sobre sus llagados hombros todas nuestras injusticias, para que nos alivie la carga y nos redima de nuestras deudas, y las haga presentes a su Padre que solo así las perdonará. Perdón, Salvador mío, que sigues soportando todas las cruces de mi vida, perdón por tantos olvidos y tan grandes irreverencias. Jesús mío, por los sufrimientos que voluntariamente padeciste al cargar con la pesadísima cruz, dame tu ayuda para que también yo pueda cargar con mi cruz con paciencia. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Miqueas, capítulo 6, versículos del 3 al 8. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. ¿Por qué yo te saqué de Egipto, tú le has preparado una cruz a tu Señor? Reflexión. Al pensar en los dolores sufridos por el Señor, desde la noche anterior y en la abundancia de su sangre derramada en la agonía de Getsemaní y en la flagelación, se explica cómo, no pudiendo resistir el peso de la cruz, cayó en tierra ante el asombro del universo entero, que pronto protestaría contra la crueldad y la infamia del hombre que desconocía a su Dios. Miremoslo, ahora en la Eucaristía. ¿Y cuántas veces el humillado Jesús de las hostias cae por tierra en las partículas consagradas, por el descuido quizá de sus mismos sacerdotes, y en estos tiempos por la negligencia de tantos fieles irreverentes en cuyas manos anda no siempre con el respeto debido? Pero, hay todavía otra caída más dolorosa, y es la que sufre el Señor al descender a los corazones manchados con el pecado mortal. ¿Cuántas y cuántas caídas en almas soberbias y orgullosas, avaras y rencorosas, sensuales e inmundas! Perdón, Jesús, por tantos sacrilegios. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón en este nuevo camino de humillaciones y desprecios. Jesús amado, no el peso de la cruz, sino mis graves pecados te han hecho sufrir tanto. Por los méritos de esta primera caída, sálvame siempre del peligro de caer en pecado mortal. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Lamentaciones capítulo 1, versículo 12. Todos ustedes que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor como mi dolor. ¿A quién te compararé o con quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para consolarte, Virgen, hija de Sión? Inmensa como el mar es tu aflicción. Reflexión. En medio de tantos gritos blasfemos que destrozaban el corazón del amoroso Redentor, tuvo nuestro Señor el consuelo de ver a su Santa Madre. Ella también, anegada en llanto, pero fiel en el amor y en el dolor, lo acompañaba a la montaña de la amargura. En su Via Crucis eucarístico, al pasar por sus altares, encuentra el Señor a sus fieles amigos, los sacerdotes y a muchas almas que le son partidarias, todos los cuales son capaces de dar por él la sangre y la vida. Sin embargo, también encuentra a muchos ingratos, renegados, apóstatas, que, lejos de compadecerlo, dicen enfurecidos, hacen bien en humillarlo, en condenarlo otra vez a muerte, en conducirlo en sus ministros o en sus hostias, al cadalso, pues sigue siendo alborotador del orden público. Hay además, no pocos católicos que, si encuentran a su paso por las calles a Jesús sacramentado, que franquea el umbral del templo para ir hasta la casa del enfermo, se avergüenzan y aparentan no conocerlo ni creer en él. ¿Qué se dijeron Jesús y María en aquellos momentos de angustia? Tal vez solamente cruzaron entre sí una mirada, pero en esa mirada se lo dijeron todo. Jesús mío, por el dolor de este encuentro, concédeme un amor constante hacia tu Santísima Madre. Y tú, Reina mía, alcánzame un tierno recuerdo de la pasión de Cristo. Quinta estación. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora gozo en mis sufrimientos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta de los padecimientos de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Reflexión. Obligan al cireneo a cargar con la cruz del Redentor, amorosa esclavitud que termina en la conversión de aquel dichoso habitante de Cirene. Simón de Cirene era como cualquiera de nosotros, que tampoco queremos llevar la cruz, aunque sea para ayudar a Cristo. No nos gusta, y le sacamos el cuerpo cuanto podemos. Sin embargo, la cruz no tiene remedio, la encontraremos en todas partes, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos. Jesús mío, no me negaré a cargar con tu cruz, la acepto y la abrazo. Acepto la muerte que me tienes reservada, me uno a tu muerte, y te la ofrezco como prenda de mí. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Salmo 4, versículo 7. Estamos marcados, Señor, con la cruz de tu rostro. Reflexión. Tiene el Señor su rostro desfigurado ya, por los golpes, la sangre y la saliva de los verdugos. Está velado el esplendor de la divinidad en aquel semblante en el que se ha recreado el Padre Celestial. Sus ojos se hallan empañados por el llanto, y por la sangre que corre de su frente, lastimada por las espinas. Una piadosa mujer que la tradición señala con el nombre de Verónica, se abre paso entre los soldados, y muda de compasión, se acerca hasta Jesús y limpia su divino rostro, mereciendo en recompensa la verdadera imagen del Señor, grabada milagrosamente en el lienzo. En su Via Crucis eucarístico, ¿cuánto no sufrirá nuestro adorable Redentor, donde sigue recibiendo toda clase de insultos y profanaciones? ¿Dónde están ahora las nuevas Verónicas que, compadecidas de los ultrajes y profanaciones que sufre Jesús en el Santísimo Sacramento, se acerquen piadosas y compasivas, llorando de pena, al ver tan despreciado a su Salvador, a reparar tan horribles aborrecimientos? Hermanos, ¿cuántas veces no ha recibido el humildísimo Jesús los golpes sacrílegos de sus enemigos en las santas hostias? ¿Dónde están las almas eucarísticas que van a los sagrarios a reparar estas espantosas ofensas, no ya con el velo de la Verónica, sino mejor con sus adoraciones, sus visitas diarias al Santísimo y sus fervientes comuniones? Si pensáramos bien que el camino del Calvario es recorrido todavía por Jesús en su vida eucarística, con todas las humillaciones, desprecios y sacrilegios de los días de la pasión, ¿cómo lloraríamos junto a sus altares, compadeciendo a aquel que tanto nos ama? Permítenos contemplar tu rostro divino, y deja en nuestras almas grabada para siempre tu imagen, para adorarla con todo nuestro corazón. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Improperios 1. Porque yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná y te introduje en una tierra fértil, tú le preparaste una cruz al Salvador. Reflexión. A pesar de la ayuda del cireneo, cae en tierra por segunda vez. Sus manos se hieren, sus rodillas se lastiman, sangran sus pies. Nuevas humillaciones y nuevos tormentos son la consecuencia de su caída. Soberana majestad de Cristo, ¿dónde está tu omnipotencia? Ángeles, que ven a su rey en tierra, todo desfigurado y convertido en gusano despreciable a los ojos de sus enemigos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: ya no parezco hombre, sino gusano, deshonra de los hombres y desecho de la plebe, ¿por qué no vienen a defenderlo? Bien se ve que el socorro del hombre no tiene valor sin el auxilio de Dios. El humildísimo Redentor se hallaba abandonado de su mismo Padre, porque, al subir al Calvario, presentaba el semblante de un pecador, y era que el Señor llevaba sobre sus hombros la maldad de todos nosotros. El profeta Isaías, ya lo había dicho, en verdad tomó sobre sí todas nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como leproso, y herido de Dios y humillado. Jesús Nazareno, dueño y Señor de nuestras almas, con cuánta ternura y con qué amor te hubiéramos ayudado a llevar tu cruz, a detener la sangre de tus heridas, y a curar las llagas que nos dieron vida. Mas ahora, ¿cuántas caídas sufres con frecuencia en tu Eucaristía?
cuando te ves obligado a descender al corazón de las almas tibias, que ni hacen actos de fe, ni de confianza, ni de amor y ni siquiera de piedad o de compasión, al verte humillado entre las irreverencias y los descuidos de los que se llaman tus hijos. ¿Cómo estará lastimado de pena, oh adorable corazón, y cuánta amargura sentirá tu alma santísima ante tantas ingratitudes? Jesús mío, ¿cuántas veces me has perdonado, y cuántas veces he vuelto a caer? Por los méritos de esta caída, te ruego me ayudes a perseverar en tu santa gracia hasta la muerte. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículos del 28 al 31. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, antes lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Teman a la justicia divina, porque si así trata al leño verde, ¿qué no hará con el seco? Reflexión. Durante los 3 años de su vida pública, no hizo el Señor otra cosa que consolar y animar a los afligidos y a los atribulados. Al encontrar a su paso en la pendiente de la montaña, a un grupo de mujeres creyentes y buenas, las cuales lloraban con amargura inmensa la suerte del Salvador, les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Es tan fácil llorar por lo mal que hacen las cosas los demás, por lo mal que está el mundo, harto de rebeldía, violencia, drogas, embriaguez, sexo, la juventud, los espectáculos frívolos, la economía, la política, las costumbres, la religión, los sacerdotes, los gobernantes, la moral pública. Qué bien lamentamos, Señor, los pecados de los demás. Lo lamentamos mucho, lo lamentamos todo, sí, todo, menos nuestros propios pecados. Jesús mío, lloro por los pecados que he cometido, no solo por los castigos que merecen, sino particularmente por las ofensas causadas contra ti, que me has amado tanto. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Improperios 1. ¿Qué más pude hacer, o qué dejé sin hacer por ti? Yo mismo te elegí y te planté, hermosa viña mía, pero tú te has vuelto áspera y amarga conmigo. Reflexión. De nuevo cae nuestro amado Redentor bajo el peso de la cruz y de nuestras maldades, momentos antes de ser elevado a su trono, para constituirse Rey de todos los corazones. Levántate, oh Jesús, para que sepamos que, contigo podemos volver a levantarnos todos, los pecadores de toda la vida, los desesperados, los flojos, los pesimistas, para que podamos llegar hasta el fin contigo, con el grito victorioso de San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. En el Via Crucis eucarístico, sufre también el noble y divino Maestro, una última caída, que suele ser la más dolorosa de todas. El viático sagrado, la última comunión de las almas que, ni en la hora postrera de la vida, han sentido un sincero arrepentimiento. Cuán doloroso debe ser para su corazón tierno y apasionado por la salvación de sus redimidos, este sacrilegio. Traspasar las fronteras del tiempo para entrar en la eternidad, dentro de un corazón que lo ha recibido indignamente. Con razón, el apóstol San Pablo dice, terminantemente: quien come la carne de Cristo y bebe su sangre indignamente, come y bebe su propio juicio. Profanar la Santa Comunión, haciendo caer a Jesús hostia en un corazón manchado, es ya horrible sacrilegio, y sacrilegio sin nombre, es hacerlo descender a un alma en pecado, que en breve comparecerá ante el tribunal de Cristo. Tiembla uno al solo pensarlo. Entonces sí, que el desgraciado sacrílego, come y bebe su propia condenación. Oh Jesús benignísimo, que has hecho de tu Eucaristía una prenda de la gloria futura, líbranos de sufrir en la hora de la muerte tamaña desgracia. Jesús mío, por las penas que te agotaron en el duro camino hacia el Calvario, te ruego me des fuerza para vencer el orgullo humano, y las pasiones que me han inducido a pecar. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Juan 19, versículo 24. No rasguemos la túnica, vamos echando la suerte, a ver a quién le toca.
para que se cumpliera aquel pasaje de la Escritura, se repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron la suerte. Eso, pues, hicieron los soldados. Reflexión. Con menos compasión que a los verdaderos esclavos y criminales, se le hizo sufrir al divino Rey de la pureza, el bochorno y la pena de verse despojado de sus vestiduras. Aquellos conservaban, al menos sus túnicas propias de presidiarios y de esclavos. Mas el honestísimo Jesús, el autor de la castidad y de la pureza, la santidad infinita, quedó expuesto a los insultos y a la vergüenza de la plebe. Sí, en efecto, como a un vulgar malhechor, te despojan, Jesús, de tus ropas, antes de clavarte en el madero, te arrancan sin compasión cuanto llevas encima, y tú sufres esta burla incalificable por mis pecados, por mí, que me olvido de todo y de todos, para solo pensar en divertirme y en revolcarme en placeres ilícitos, aun a costa del mal ajeno, del escándalo, del daño de mi salud espiritual, y poniendo en peligro mi propia salvación. En la Eucaristía, Jesús ha sufrido voluntariamente el despojo de su gloria, de su divinidad, y de la hermosura de su humanidad sacrosanta. Además, ha sufrido y sigue sufriendo de parte de sus enemigos y en todas partes, el despojo del honor de su culto y de los bienes de su iglesia, y la profanación de sus vasos sagrados y de sus tabernáculos, aún está a merced de la soldadesca, como en la cumbre del Calvario. Veneremos y adoremos, con toda la delicadeza y ternura de nuestras almas cristianas, ese cuerpo virginal de nuestro Cristo que vive oculto en los sagrarios de nuestros templos. Tengamos en cuenta que es el cuerpo purísimo de nuestro Verbo encarnado, que no conoció mancha alguna, pues es el impecable, el que a su paso dejaba el aroma celestial de una pureza que el mundo no conocía. Mi inocente Jesús, por los méritos de los tormentos que sufriste, ayúdame a despojarme de toda inclinación a las cosas mundanas, para que pueda dedicar todo mi amor a ti. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Juan 19, versículos del 18 al 19. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a un lado y otro al otro, y Jesús en medio. Pilato había escrito un letrero que mandó fijar en la cruz, el cual decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Reflexión. Se estremece de pena y de horror el espíritu al considerar el momento de la crucifixión del Señor. Solo la omnipotencia pudo impedir que muriera en el instante mismo. Traspasados sus pies y sus manos con agudísimos clavos, pendiente del madero su sacratísimo cuerpo que sangraba por todas partes, de su cabeza divina corría la sangre que hicieron brotar las espinas de la corona, de sus espaldas aún se desprendía la que ocasionó la flagelación. El pacientísimo Salvador, no tenía parte alguna sana, era el varón de dolores, el cual había conocido por propia experiencia toda suerte de enfermedades y de penas. Había perdido su natural belleza y casi no tenía figura de hombre. Se había bautizado con su propia sangre, como tanto lo había deseado. Jesús, manso y humilde de corazón. Hasta aquí al menos, podías caminar, moverte, esforzarte, ahora no puedes hacer nada, estás clavado, pegado a la cruz de manera definitiva. Y cuando empiezan a levantar la cruz, no tienes donde apoyarte, no puedes sentarte, no puedes impedir que el peso de la gravedad te jale hacia abajo, y que los clavos abran más las llagas, y quedas suspendido entre el cielo y la tierra, soportando en silencio el dolor. Te has querido dejar clavar así, para que yo sepa que me estás siempre esperando con los brazos abiertos. En su calvario eucarístico, padece también otras crucifixiones que son más penosas para su corazón, fuente de santidad y de pureza inmaculada. ¿Cuántas veces tiene que descender en la comunión a un corazón contaminado por la lepra repugnante del pecado? El cuerpo glorioso de Jesucristo, se deja crucificar en un alma muerta a la vida de la gracia. La vida dentro de la muerte. La pureza dentro de la corrupción. Jesús, la imagen de la bondad de su Padre, atado a un alma en descomposición. ¡Qué horror! ¡Y qué infame sacrilegio! En el Calvario, fue crucificado por sus enemigos, en la comunión, lo es por sus amigos, por sus hijos. En el Gólgota, fue crucificado una vez, en la Eucaristía, lo es multitud de veces. Jesús divino, danos valor para crucificar nuestras pasiones, nuestros sentidos, nuestros egoísmos.
Deseamos que vivas dentro de nosotros, no como en la cruz, sino como en un trono, desde donde reines, domines y seas siempre el dueño de todas nuestras acciones, de nuestros deseos, y de todos nuestros más íntimos afectos y pensamientos. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene amor tan grande como quien da la vida por sus amigos. Reflexión. Cristo ha muerto voluntariamente para rescatarnos. Sus últimas frases han conmovido a la humanidad. Ha perdonado a sus verdugos, ha sentido sed de mayores sufrimientos, y ha puesto su espíritu en las manos de su Padre. El apóstol San Pedro nos dice que hemos sido rescatados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado. Dulce Jesús, has vivido, has padecido, has muerto por mi causa, pocas palabras me diriges desde la cruz, y ya no son necesarias porque, aún después de muerto, me sigues hablando por las infinitas heridas que cubren tu cuerpo. En su trono eucarístico, sigue Jesús amando y perdonando a sus enemigos, sintiéndose de nuevas humillaciones con tal de hacer eficaz la salvación de los suyos, y muriendo místicamente todas las mañanas, tardes y noches, en todos los altares del mundo, en los cuales se ofrece por los pecados de la humanidad. Desde sus sagrarios nos ilumina, nos aconseja, nos consuela y nos orienta en el camino hacia nuestra vida eterna. Oh Cristo amoroso, haz que nuestra vida entera se consagre a servirte y adorarte en tu soledad eucarística, mientras llega la hora de exclamar, como tú, en el trono de la cruz: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Isaías 53, versículo 5. Fue traspasado por nuestras injusticias y molido por nuestros pecados, el castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Reflexión. La misma dulce Virgen Nazarena que había recibido a su Hijo Divino, precioso tesoro de su corazón, en la soledad del pesebre, lo recibe ahora en la soledad del Calvario. Mas, ¿qué diferencia? Allá está la Madre Virgen, feliz, encantada, entre las aclamaciones jubilosas de los ángeles y las adoraciones sencillas de los pastores. Tiene en sus brazos al Omnipotente, a aquel a quien no pueden contener ni los espacios ni los siglos, porque es infinito y es eterno. Acá, en el Calvario, está la noble señora, triste y dolorida entre los clamores vengativos de la turba ingrata que ajustició a su Hijo inocentísimo. Lo tiene entre sus brazos. Mas no parece ser ya el Omnipotente, ni el Infinito, ni el Eterno, está muerto, y su cuerpo ha quedado todo ensangrentado, su frente coronada todavía de espinas, abierto el corazón y apagados sus divinos ojos. La Virgen María, sacerdotisa suprema, elevaba al cielo su plegaria, y decía al Padre: Padre mío, como en el templo, te ofrezco ahora, desde esta cumbre del dolor y de la muerte, al amado Hijo de tus complacencias. Acéptalo, Señor, como la oblación más grande y más pura, que se ha levantado de la tierra en honor tuyo, y para satisfacer a tu justicia eterna con absoluta plenitud. En la cumbre eucarística, en donde muere todos los días con muerte mística el divino Redentor de la humanidad, nos corresponde a todos los creyentes, pero principalmente a los sacerdotes, tomar a la víctima infinita de los altares, y ofrecerla al Padre como la oblación más santa, más pura y más inmaculada de cuantas puede presentar el hombre en desagravio de sus ofensas a la divinidad. Tú, Madre dolorosa, acógeme por amor de tu Hijo y ruega por mí. Y tú, Redentor, crucificado por mis pecados, déjate amar, pues mi alma no desea más que a ti. 14ª estación. Jesús colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios. Juan 12, versículo 24. En verdad, les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Reflexión. El Santo Dios de Israel ha sido al parecer derrotado por los poderes de las tinieblas. Todavía en el sepulcro está a merced de sus enemigos que custodian su cuerpo muerto.
Mas Él se levantará victorioso y triunfante, a pesar de ellos, apenas llegue la hora de la resurrección. Y el Cristo resucitado, no volverá a morir jamás, su victoria sobre la muerte será definitiva, como lo ha sido sobre el pecado y sobre el infierno. Jesús divino. Ahora es cuando se realizan tus palabras. Tú eres el grano de trigo que duerme en el silencio y recogimiento de la tierra. Grano de trigo, has muerto, pero tu muerte es preanuncio de vida nueva. En este grano divino palpita el misterio maravilloso que será la espiga de tu resurrección gloriosa. Mientras tanto, tú sigues recorriendo y seguirás, hasta el fin de los siglos, el camino del Calvario, sigues pasando por todos los caminos del mundo con las cruces de todos los hombres. Nosotros sabemos perfectamente bien que, detrás de la cruz, está la victoria, por eso queremos, en adelante, aferrarnos a ella con todo y sus exigencias para nuestra propia salvación. Jesús mío sepultado, beso la piedra que te encierra. Pero, tú resucitaste al tercer día. Te ruego, por tu resurrección, que en el último día, me concedas resucitar gloriosamente. 15ª estación. La resurrección del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste al mundo. Palabra de Dios, Mateo 28, versículos del 5 al 7. El ángel, rompiendo el silencio, les dijo a las mujeres, no teman, pues ya sé que andan buscando a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, resucitó, como él lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde yacía. Pero vayan a toda prisa a dar este recado a sus discípulos, resucitó de entre los muertos, y va delante de ustedes, camino de Galilea, allí lo verán. Ya se los dije. Reflexión. La resurrección del Señor Jesús es garantía de nuestra resurrección. Cristo, obediente al Padre, aceptó su mortal condición humana, y llegando a la consumación en la cruz, se ha convertido en autor de salvación eterna, por cuanto superó la muerte por la resurrección y la gloria. Por otra parte, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana nuestra fe. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera a lo de esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que duermen. Él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Cristo triunfó de la muerte muriendo, enfrentándose con ella en su propio terreno. Desde entonces cambió la relación entre los hombres y la muerte, porque Cristo vencedor, ilumina a los que yacen en sombras de muerte, los libera de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la fuerza del pecado. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, el mundo cristiano entona siempre el aleluya de la resurrección sobre las tristezas mismas del sepulcro. Aquí está, pues, el germen de la Iglesia, la comunidad de los que creen en Jesucristo resucitado, y de los que esperan en el mundo futuro. Oración final. Salvador divino. Hemos tenido la gracia y la satisfacción de recorrer juntamente contigo el doloroso camino del Calvario. Hemos dejado a un lado nuestras ocupaciones ordinarias y por unos minutos, hemos olvidado las preocupaciones de la vida que nunca faltan, para poder reflexionar más detenidamente en todo lo que has hecho por nosotros, y en lo que haremos por ti, en adelante. En este maravilloso recorrido, debemos llevar la cruz confiadamente. Tú mismo nos has enseñado cómo llevarla cada día, y así seguirte. Ya nos habías hecho la invitación, diciéndonos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Sí, Señor, estamos dispuestos a llevar las cruces que nos mandes, pero debemos tener en cuenta que, a veces, en medio de ellas, hay debilidades, hay tropiezos, y nosotros mismos tememos por las caídas graves, porque el mundo está lleno de cruces caídas, de cruces sin tu imagen divina. Son los que, al principio, abrazan la cruz con entusiasmo, con firmes propósitos, y después, a la mitad del camino, desmayan por su peso agobiador en las situaciones difíciles de su incierto peregrinar. Los cobardes, los traidores, los flojos y endurecidos de corazón, los que no saben, o más bien, no quieren comprender tu doctrina, el porqué de tus sufrimientos y desprecios. Sí,
Por desgracia, oh buen Jesús, la fragilidad nos llevará a caer lamentablemente, te suplicamos que nunca nos abandones, antes por el contrario, envíanos tu auxilio para así poder levantarnos del fango del pecado y, en cambio, ofrecerte nuestra vida, obras y trabajos, penas, bienestar y alegrías para consolarte en este tu calvario que no termina, mientras haya almas ingratas sobre la tierra. Y a ti también. Madre dolorosa, Madre de la piedad y refugio de los pecadores, te manifestamos nuestra más profunda gratitud por tu valor, fortaleza y entrega, porque nos quisiste recibir por hijos tuyos, estando al pie de la cruz, y nos engendraste a la vida espiritual de la gracia en medio de tus dolores y lágrimas. Tu Hijo Divino nos amó hasta la muerte, y muerte en cruz, y tú, Madre, tú también nos amaste hasta aceptar el sacrificio de tu propio Hijo en la cruz. Amén. Adopta un sacerdote. IGMA, Iglesia, Misericordia y Amor.